Amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Casar, terapeuta del lenguaje, y estoy nuevamente con ustedes para invitarles a participar en un taller, en una charla en que hablaremos sobre un tema de gran importancia en este tiempo. Son los trastornos del espectro autista. Es una alteración que está afectando a muchos niños alrededor del mundo y que ha sido considerado como una pandemia silenciosa. Si quieren aprender más de esto, les invito a estar en este taller. Al final de este podrán descargarse un cuento en el que nos servirá para análisis sobre niños que presentan los trastornos del espectro autista. Los espero. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en este taller, en esta charla en el que aprenderemos sobre este tema muy importante, los trastornos del espectro autista, que como yo les he mencionado, ha sido considerado como una pandemia silenciosa porque existe la preocupación de estudios estadísticos realizados por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades y la Sociedad Nacional de Autismo del Reino Unido, que demuestran que ha habido un aumento en la incidencia de estos casos en la población infantil, pues estamos de 1 por cada 88 niños. ¿Concuerdan el hecho de que se ha incrementado esta cifra? Pues en el año 2000 era de 1 por cada 150. En Ecuador ya existen estudios estadísticos importantes que nos demuestran o hablan sobre la incidencia de estos casos. Por esto hablaremos sobre temas importantes como el origen, las consecuencias o síntomas y la consecuencia que tiene en la comunicación. Pero sobre todo y lo más importante, sobre la estimulación, que la iniciaremos desde casa. Para conocerlo mejor estarán con nosotros profesionales de gran prestigio y trayectoria en el manejo de estos niños que formarán parte del grupo interdisciplinario a cargo de la evaluación, diagnóstico y tratamiento hasta llegar a la inclusión escolar. Estará con nosotros el doctor Mijael Bros, que es pediatra y neurólogo infantil. También nos acompaña Deli Jaramillo, que es máster en psicopedagogía, máster en educación especial. También es licenciada en educación con mención en educación infantil y ha trabajado por más de 15 años apoyando esta inclusión. ¿Sí? Y le reitero, al final de este taller podrán descargarse el cuento animado que nos servirá un poquito como análisis para manejar o cómo hacerlo, cómo desenvolvernos en estos casos. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Bueno, eso en sus diferentes variantes, como el síndrome de Asperger y el trastorno desintegrativo infantil, es una alteración neurológica que afecta básicamente, altera la comunicación porque es el intercambio de información entre dos o más personas. Afecta también el aprendizaje, pues el niño sin el lenguaje no será capaz de adquirirlo. Imposibilita también la socialización, pues el niño no será capaz de entender las normas y reglas que son las necesarias para optar por esta socialización. También se observan o altera la conducta en la que se observarán a niños de intereses limitados, con capacidades muy pequeñas o quizás nulas para compartir o empatizar con otros, que posiblemente peguen, se golpeen, se irritan con facilidad, caigan en crisis. Esta se denomina síndrome. Estos trastornos del espectro autista se denominan un síndrome porque los niños tendrán varios síntomas o niveles de afectación que van a definir su evolución. Son patrones singulares de comportamiento que irán desde un rendimiento bajo a uno alto. Estos aparecen o se inician desde la niñez, aparecen en la niñez, pero los síntomas se evidencian a partir de los 18 meses. Pero en algunos casos ya signos de alerta o pequeños síntomas son evidentes mucho antes, como alrededor de los 6 meses. Algunas madres las han detectado antes de esto.
Las causas que lo provocan no han sido encontradas, pero el factor genético ya ha sido identificado. Y la incidencia es mayor en el sexo masculino, en razón de 3 a 1. Por ahora, para nosotros saber más sobre este tema de gran importancia, entrevistamos al doctor Mijael Bross, que nos hablará sobre esto. El neuropediatra es el médico que analiza el desarrollo del cerebro en un niño, es decir, entre lo que nace hasta los 18 años de edad. Como está relacionado con el desarrollo cerebral, lógicamente en el espectro autista tenemos ciertos aspectos que nos pueden hacer sospechar de que algo no se está desarrollando bien en un niño. Por eso, cuando a los padres o al pediatra o al entorno de un niño les sorprende que el niño no reaccione de la manera que los padres están acostumbrados, seguramente preguntarán al pediatra si el desarrollo es normal, y si al pediatra o al médico que atiende al niño coincide con esa observación de los padres, lo va a referir al neuropediatra. Ese es el momento en el cual tenemos que acudir al especialista, teniendo en cuenta de que todo desarrollo tiene un margen de normalidad, de variación, que sí puede ser de 2, máximo 3 meses, pero no más de eso. ¿Cuáles son los síntomas que más debemos tener en cuenta? Ese contacto visual que se inicia tempranamente, esa respuesta a la conversación que hacen los padres con los niños, a los sonidos, ese desarrollo de curiosidad, de distancia y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es la característica por excelencia del ser humano, desarrollar lenguaje que no lo hace otros seres vivos. Entonces, para desarrollar lenguaje necesitamos un desarrollo cerebral armónico. Tenemos que poder escuchar, tenemos que entender lo que escuchamos, tenemos que poder guardarlo en una memoria y volver a recordarlo cuando estamos en una situación similar. Y esos son primeros sonidos, después ya son palabras, después son frases, y hace que nosotros nos podamos entender con nuestro entorno. Puede ser electroencefalografía, resonancia magnética, exámenes de sangre específicos para el metabolismo, audiometría, que es muy importante, revisión del sistema de ojos, ocular, y exámenes genéticos que en nuestro tiempo se vuelven cada vez más accesibles e importantes, porque dentro del diagnóstico diferencial tenemos algunos síndromes genéticos que dan la característica de una conducta autista, pero tienen una causa genética específica. Poco contacto visual, una hipersensibilidad a diferentes sonidos, especialmente fuertes, una falta de desarrollo adecuado del lenguaje expresivo, un grado mucho mayor de ansiedad, de miedo del niño ante situaciones que ya le deberían ser familiares, una hiperactividad, una inquietud motora importante, intereses fijos y estereotipias, movimientos o actividades repetitivas, y una disminución en la flexibilidad ante situaciones cotidianas. El tratamiento es una colaboración interdisciplinaria entre diferentes profesionales. Después de haber hecho un diagnóstico y excluido causas que solo darían una conducta autista, pero que no son autismo, se pide la ayuda de la terapista del lenguaje, porque el lenguaje es la meta que queremos alcanzar.
En el caso de los trastornos del espectro autista, se debe pensar en un concepto más amplio de comunicación, porque no solo es la expresión de palabras, sino el entender, el interiorizar y el poder utilizar ese conocimiento para comunicarnos y para hablar. Por lo que es un trastorno que afecta a los sentidos, la terapia neurosensorial ayuda mucho para lograr una madurez y un equilibrio en esas exageradas sensaciones que podemos tener a través de los sentidos. También necesitamos muchas veces terapia física porque son niños que presentan una motricidad más torpe, terapia ocupacional para mejorar su motricidad fina y después un excelente asesoramiento para los padres que generalmente están consternados porque no entienden el desarrollo diferente de sus hijos, para que sean un soporte en la terapia de los profesionales. En edades más avanzadas, ya de infantes o cuando empezamos a ir a la escuela, tenemos que hacer evaluaciones para saber el nivel de cognición, de inteligencia. Tenemos que descartar problemas específicos de aprendizaje, tenemos que saber si no hay problemas para la atención y fortalecer la parte conductual y emocional. ¿Qué recomendamos a las familias de los niños que presentan estos síntomas? Tener confianza en su pediatra, en el neuropediatra y en los profesionales que con su conocimiento pueden ayudar a su hijo. Es fácil decir tener paciencia, pero sí es una característica que es necesaria porque los tiempos en los cuales los niños van adquiriendo sus habilidades son diferentes en relación con otros niños de la misma edad y para eso aceptarlo y apoyarlo se necesita paciencia. Hoy en día tenemos muchísimo más instrumentos pedagógicos, terapéuticos y también medicamentosos para ayudar a estos niños. Es fundamental que los padres entiendan lo que es un espectro. Un espectro significa que hay una alta variabilidad en las diferentes características que presentan estos niños y el descubrir fortalezas, por ejemplo, es una de las funciones que debemos pedir a los padres que vayan descubriendo en sus hijos y no solo las dificultades que por su condición pueden presentar. Hay niños que tienen un buen nivel cognitivo, algunos inclusive son superiores. Hay niños que tienen una percepción musical impresionante, lo cual puede ser un instrumento muy importante de apoyo en su terapia. Hay niños que tienen una habilidad en lo concreto, es decir, tienen una fortaleza para analizar, para trabajar en lo sistémico. Hay niños que después desarrollan una sensibilidad por el arte que está fuera de lo común y es muy original porque no entra en los parámetros que estamos acostumbrados. Entonces es muy importante trabajar en no las debilidades, pero en las características que tienen estos niños y donde necesitan apoyo, pero también fortalecer en donde ellos presentan una ventaja y presentan una fortaleza. Como neuropediatra yo trato de hablar varias veces porque un primer información del diagnóstico impacta en los padres, entonces como
pediatras y neuropediatras debemos dejar abierta la puerta para que, como la persona de más confianza en el cuidado de los hijos de esas familias, sepan que las preguntas son importantes y que no se puede saber todo a través de internet, sino que se informen y que se vuelve a insistir en preguntas, en tratar de dar respuestas, en dar ayudas para los diferentes procesos terapéuticos. Probablemente de fondo genético uno encuentra similitudes de los hijos hacia los padres, y eso también es interesante y quizás alivia muchas veces como explicación para los padres de por qué fueron ellos así en la infancia, por qué fueron tratados de una manera terrible, porque el bullying es un problema importante. Entonces creo que tenemos un amplio campo de trabajo y de apoyo para los padres y los niños que tienen esas características. Yo creo que es muy honesto y justo decirle a los padres, ¿sabe qué? Yo no sé qué es lo que tiene su niño en cuanto a la causa, pero vamos a descartar esto y esto y esto y esto, y ser estructurado para que los padres sepan, ok, eso es honesto, este colega o este médico sí sabe cómo acercarse a ese problema, y cuando ya se ha descartado y no se sabe más sobre eso, delegar a alguien que sepa más creo que es lo más justo. Pero bueno, así es, creo que en cada subespecialidad, y aprendemos. Pero ahora muchos padres se preguntarán, ¿cómo debo proceder ante la sospecha? ¿Cómo puedo saber si mi hijo está dentro de este grupo que presenta trastornos del espectro autista? Y para conocerlo mejor, hablaremos un poquito sobre la evolución del lenguaje en el ser humano. Es un factor que se inicia desde el nacimiento, en que los bebés expresan sus necesidades, sus emociones a través del llanto, que inicialmente será de forma impulsiva. A medida que las circunstancias se repitan, y entrará él en un proceso de asociación, pues sus padres darán una respuesta. A medida que esto se repita, como les decía, ellos irán llegando al aprendizaje. Entenderán el mundo que les rodea y poco a poco lo van comprendiendo más. El lenguaje, de igual manera, irá evolucionando en forma adecuada dependiendo del ambiente en que se desarrolle el bebé. En la actualidad, los padres están pendientes sobre el desarrollo que tienen sus hijos, cada una de las fases que deben llevar. Ellos tienen mucha información sobre la evolución adecuada que deben llevar estos. Pero por información, por investigación o de forma intuitiva, llegan a reconocer que algo no está marchando en forma adecuada. Posiblemente los niños presentan en su cuna, ellos están observando que presentan en su cuna movimientos repetitivos sin razón alguna. O tal vez en el momento de la lactancia ni siquiera regresa a ver a su madre. O son niños muy calladitos que se golpean, tal vez. En fin, son características que a ellos les inquietan muchísimo. En otros casos, cuando el lenguaje se ha desarrollado adecuadamente, ellos observan procesos regresivos. Ellos nos reportan que antes la conducta del niño era normal, es decir, disfrutaba de los niños y de la presencia o cercanía de su familia, pero que ahora ni siquiera los mira y parece que la mirada de sus hijos les atraviesa. Ese será el momento indicado para buscar el especialista. Ahora, es importante reconocer algunos síntomas o señales o características de estos, en este caso, que nos permitan identificar a los trastornos del espectro autista para buscar ayuda e iniciar la estimulación. Entre ellos tenemos el número 1, poco o nulo contacto visual.
Otro de los puntos es que no responde a su nombre. No responde o no reacciona ante eventos graciosos o divertidos, que el padre le haga bromas, no se observa una reacción. No se observa tampoco una intención de comunicarse, ni siquiera para suplir las necesidades básicas de alimentación, ¿sí? Otra es que no expresa tristeza o alegría, no es capaz de empatizar con otro niño, no le altera ver a un niño pequeño llorar o reír. Otra de las características es un apego excesivo a las rutinas. Son niños que si modificamos el lugar, el tiempo o el modo en que, por ejemplo, en su alimentación, él sentirá una sensación de incomodidad. Existen además otras de las señales que son los movimientos en sus manos, posiblemente las agita o a manera de aleteo que se denomina, o un balanceo hacia adelante y hacia atrás, o tal vez caminan en puntas, se golpean contra algunas superficies, entre otras características, ¿sí? Otra es que no arma un juego simbólico, es decir, no es capaz de montar un escenario para divertirse, no es capaz de poner acción a los objetos que está él manejando, por ejemplo, los animales que van a comer o que están caminando y se encuentran y comen pasto, en fin. Entonces, otro es el repetir. Por ejemplo, repite palabras escuchadas, ya sea en anuncios, en la televisión, en forma clara y a manera de una propaganda. O palabras que se dicen en casa, expresiones en casa, muchas veces de esos fuera totalmente de contexto y sin sentido. En otros casos se ha visto, por ejemplo, que ellos pueden tener habilidades como en las matemáticas o en la memorización, ¿sí? Existe una marcada sensibilidad a los estímulos auditivos y visuales o táctiles, en el que él no soporta ser tocado por nadie o no soporta los sonidos fuertes que se encuentran en el exterior de casa o dentro de ella. Otro factor sería importantísimo las actividades repetitivas que él está manejando. Cuando ellos van creciendo, aparecen problemas o dificultades en su comunicación. El niño no entenderá el mundo que le rodea y en la expresión posiblemente demore en la aparición de esta o quizás el niño no lo logre. Esas son algunas de las características o algunos de los signos que son muy evidentes en los pequeños que presentan esta alteración. Lo que debemos hacer es tratar de identificar, no confundir, tratar de identificar cuáles de estos nos parecen ya más inusuales que otros. Identificamos ya los síntomas que caracterizan a esta alteración. Pero, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de nuestros pequeños? ¿Qué es lo que causa este comportamiento? Y para conocerlo mejor, hablaremos sobre algo muy importante. Es un gran descubrimiento realizado por un neurobiólogo, Giacomo Rizzolatti. Se tratan de las neuronas espejo. Este grupo celular refleja las acciones a manera de un espejo, ¿sí? Que nos permiten además aprender de los otros seres humanos, imitar acciones que irán acompañadas de emociones y que nos permitirán o nos ayudarán a entender lo que sienten o pasan las otras personas o empatizar. Pero, ¿cómo funcionan estas neuronas espejo? Pues les quiero demostrar. Con tan solo observar a las personas que están a nuestro alrededor, podemos observar o nuestro cerebro capta una gran cantidad de información que nos estimula y que, como por ejemplo los gestos, los movimientos, sensaciones, emociones, que nos permiten o que en medida importante son contagiosas. Por ejemplo, ¿quién no ha sentido la necesidad de bostezar al ver a una persona que lo está haciendo?
o solo al imaginarlo nada más. Posiblemente hemos o habremos reído incansablemente al observar a una persona que lo está haciendo o al escuchar a una persona que lo está haciendo sin saber siquiera la razón de esa risa. O habremos sentido tristeza al observar a un niño o un anciano llorar. Posiblemente muchos de nosotros habremos sentido ganas de cantar nuestra canción favorita al escucharla. Son acciones, son sensaciones que forman parte de la vida diaria de tipo social de las personas. Los niños en particular son muy susceptibles a estas reacciones. Son una herramienta importante que les permite adaptarse al mundo que les rodea. Nos permite imitar no solamente acciones y emociones, sino forman parte del funcionamiento de los músculos del aparato todo fonoarticulatorio. Y esto lo podemos comprobar o observar en los bebés recién nacidos que a las pocas semanas son capaces de imitar sonidos o gestos de molestia o de alegría. En base a estudios, los profesionales que investigaban a estos casos llegaron a las 3 conclusiones importantes que son: el primero, la alteración o mal funcionamiento de este grupo neuronal tiene un impacto directo en aspectos comunicativos en los niños de trastornos del espectro autista, pues les imposibilita imitar, no entienden a las personas y no tienen la capacidad, por ende, del aprendizaje para socializar y desarrollar el área cognitiva. La segunda conclusión a la que llegaron es que esta alteración podría, o los síntomas que presenta podrían mejorar si su diagnóstico es realizado en la forma temprana, es decir, a partir o desde que se inician o que se observan estos señales de alerta, es decir, a partir de los 6 a 15 meses de edad, se inicia en un proceso de estimulación. Los síntomas podrían mejorar. Y como tercer punto, llegó a la conclusión también que este factor de conducta que presentan los niños puede ser modificada con el adecuado trabajo con estos chicos, puede ser modificado, pues nos dice que nos da la opción de cambiar su funcionamiento o su respuesta, ¿sí? En la que también nos habla de una utilización de instrumentos o la utilización de actividades sensorio-motoras. El objetivo de este proceso, de este trabajo para iniciar la rehabilitación sería lograr el paso de la imitación a la empatía o entender qué es lo que sucede en otros niños. Es decir, sería llevarlo hasta el proceso de copiar o imitar acciones interiorizando emociones. Es importante en estos casos identificar las dificultades que el niño tiene para poder actuar sobre ellas. Se han desarrollado técnicas para mejorar el funcionamiento de estas neuronas espejo y tienen como punto de partida 7 elementos. El primero, la vista o el contacto visual. Es importante que el niño incremente el tiempo en que mantiene la mirada en ustedes o en las actividades que plantearon. Para eso, utilicen elementos visualmente atractivos, materiales audiovisual, juegos divertidos, utilicen láminas o tal vez filmaciones, videos sobre él cuando sonríe, cuando está enojado o cuando entra en una crisis. Eso puede ser muy educativo para él. Solo puedo añadir que cada uno de ustedes conoce mejor a sus hijos. Como segundo punto, y no menos importante, sería que el niño escuche. Es importante que el niño sepa lo que nosotros queremos de él, qué es lo que tiene que hacer. Pero para eso es necesario que el niño o que sepa que nosotros nos gustaría que él respondiera. Pero
Recuerden, es importante que él comprenda lo que estamos diciendo. Asegúrense de que él comprendió. No lo den por hecho. Como tercer punto, al obtener la mirada, su escucha, intenten que él imite. ¿Sí? Pueden ser los gestos de enojo, de risa, de alegría, la voz de llanto, de alegría, de frustración, de irritación. ¿Sí? O otras actividades o otras gesticulaciones que acompañan estados de ánimo de los pequeños. Como cuarto punto, si lo consideran oportuno, únase a su actividad, a la actividad que está realizando el niño por una imitación. Entren en su mundo para traerlo al de ustedes. Pueden lograr cosas muy importantes. Pueden añadir también que es muy divertido y que es importante también. Como quinto punto, tenemos el cuento. Son elementos cargados de emociones, de tristezas, de frustraciones, de temores, de problemas, de soluciones. Pueden utilizar, o es preferible que ustedes utilicen, esos que tienen dibujos animados de personas. ¿Sí? Para los niños será más fácil empatizar o entender lo que está comprendiendo, procesar la información. Y utilizan además eventos o cuentos que hablen sobre rutinas o actividades de la vida diaria. Como sexto punto tenemos las actividades sensorio-motoras. Es necesario utilizar actividades que involucren a todos los elementos sensoriales, como son la vista, el oído, el tacto, el gusto. Es importante, acompañado además con la motricidad. Son elementos de aprendizaje que deben ser utilizados desde el nacimiento. Como séptimo punto, y no menos importante, son los límites. Los niños necesitan saber qué es lo que queremos de ellos. Es importante que ellos sepan hasta dónde pueden llegar ciertas actitudes, ciertas cosas, ellos hasta dónde pueden llegar. Es importante. Recuerden, mantengan el tono de voz sereno, pero siempre con una voz de autoridad en el momento adecuado, por supuesto. Descarten cualquier factor desencadenante de una alteración o de un enfado. Recuerden también que la mala actitud es la que impide el aprendizaje adecuado. Enseñémosle a los niños a cambiar una conducta negativa por una positiva y apoyemos o aplaudamos esa conducta. Ahora tenemos que saber también cuál es la labor, cuál es el trabajo de la terapeuta del lenguaje, que consiste en evaluar al niño en el desarrollo de la comunicación en el que se encuentra en el área comprensiva y expresiva, y estableciendo niveles en relación con su edad cronológica. A partir de eso, se elabora un plan de tratamiento que consiste o que irá encaminado a mejorar las destrezas verbales o habilidades de comunicación que le permitirán al niño entender lo que sucede y cómo manejarlo, cómo utilizar y por ende desencadenará el aprendizaje cognitivo y social. Empoderando y asesorando permanentemente a los padres sobre la estimulación que debe iniciarse en casa y desde muy temprana edad. Y además, y muy importante, en permanente contacto con los profesionales que están a cargo de este caso. Insistimos en que la estimulación debe empezar desde el momento del nacimiento. No podemos esperar a la sospecha, tener una sospecha o menos aún el diagnóstico de esta alteración. Recordemos que los seres humanos nacemos con la necesidad de un aprendizaje y nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir o de suplir esa necesidad. No podemos perder tiempo valioso.
Muchas personas han preguntado si estos trastornos del espectro autista son una enfermedad. Y la respuesta que hemos obtenido y hemos investigado es que no lo son. ¿Por qué? Razón número 1, porque no existen estudios que determinen la causa. El segundo es que los síntomas podrían mejorar con una adecuada estimulación y rehabilitación. Y el tercero es que no tiene cura. Otra de las preguntas que nos han realizado las personas es que ¿cómo puedo diferenciar a un niño que presenta un trastorno del espectro autista a uno que maneja un retraso en el desarrollo de su comunicación? Y las respuestas que yo tengo en este momento son muy simples, es decir, la atención y respuesta a su nombre. Como segundo punto es que ellos compensan esa dificultad lingüística que tienen de alguna manera a través de expresiones, de gestos, de señalamientos, para demostrar qué es lo que quieren. Posiblemente señalen al adulto para que ellos entiendan lo que está queriendo hablar. Como tercer punto es que ellos arman y comparten risas y juegos. Como cuarto punto es les gusta a los niños, les gusta la cercanía de los niños y de su familia, entre otras más. A medida que los niños van creciendo, posiblemente requerirán ya tomar un examen para determinar o iniciar el proceso de la entrada a un sistema escolar, por lo que deberán ser evaluados por una psicopedagoga y hablar sobre la inclusión escolar. Para ello tendremos acá a una persona importante, a la señora Deli Jaramillo, que nos hablará sobre los factores a considerarse en estos casos. La inclusión a las escuelas regulares es posible para todos aquellos niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, a excepción de estudiantes con niveles cognitivos graves o muy graves. Asimismo, se da para los estudiantes que tienen un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. Para mí, los aspectos más importantes para que se dé una inclusión exitosa son, en primer lugar, que la institución tenga por aula no más de 25 niños, de modo que los docentes tengan la posibilidad de atender a todos sus estudiantes. Además, que la institución tenga la posibilidad de atenderlos, que el equipo docente esté capacitado, sobre todo que tengan el deseo de ayudar de forma empática no solo al niño, sino también a su familia. Y que se realice un trabajo previo a la incorporación a las aulas con sus docentes, sus compañeros y especialmente con el niño, que tenga la oportunidad de un acercamiento a los adultos que van a trabajar con él y al espacio que lo acogerá. De este modo, le daremos tranquilidad al niño. Recordemos que para ellos es muy importante la anticipación. Realizar a la vez una reunión con profesionales externos que trabajan con el niño, con sus padres y los docentes que estarán a cargo del niño durante ese año escolar, donde se dará a conocer las características del estudiante y que se establezca en ese momento un compromiso de trabajar en equipo, tanto la casa, los profesionales externos y el colegio. Al contar con un diagnóstico dado por un neuropsicólogo o un psicólogo clínico o un especialista en neurodesarrollo, se podrá partir de las recomendaciones establecidas por estos profesionales y de acuerdo a las características individuales se podrá determinar qué tipo de terapia requiere el niño. Estas pueden estar dirigidas a mejorar sus habilidades comunicativas, la atención, la concentración, la regulación sensorial, el lenguaje, las habilidades psicosociales, el manejo de emociones, un trabajo en rutinas, habilidades psicomotoras, etc. Pero sobre todo deben estar dirigidas a los padres. En primer lugar, para acompañar su sentir que como padres han tenido que atravesar al conocer el diagnóstico de su hijo. Establecer lineamientos para apoyar a sus pequeños desde casa, porque el apoyo que el niño requerirá
será con mayor intensidad en la cotidianidad del hogar, pues 1, 2 o 5 horas de terapia no serán por sí solas la solución. Considero que toda institución tiene la posibilidad de aportar a sus estudiantes para una inclusión real. Para esto necesitamos docentes comprometidos con su labor y el deseo sobre todo de ayudar y acompañar a los estudiantes con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, dándose la oportunidad, en primer lugar, de conocerlo, acercándose a él, descubriendo sus habilidades y estas habilidades las pueda utilizar como una estrategia para lograr aprendizajes significativos en el niño. Descubrir qué le gusta, qué no le gusta, para estar pendiente de él cuando lo necesite, anticipándose permanentemente con todo lo que la vida escolar conlleva. Sobre todo, una institución requiere de un trabajo permanente con su comunidad en el respeto a las diferencias. Esto para mí es básico para que se dé una inclusión real y exitosa. Para mí, el rol del psicopedagogo está basado en el trabajo pedagógico de la mano de lo emocional, donde mientras se permite al niño encontrar sus propias herramientas de aprendizaje, pueda solventar dificultades acompañando emocionalmente al niño y a su familia. El trabajo del psicopedagogo no es dar diagnósticos ni igualar procesos, es definitivamente determinar cómo lograr aprendizajes sin lastimar su autoestima. Se trabaja con el niño en fortalecer habilidades y destrezas, con la familia acompañando en todo lo que el niño requiere, partiendo de la aceptación del diagnóstico, estableciendo estrategias para que a su vez los padres en la cotidianidad del hogar puedan acompañar a su hijo. Con la escuela, asesorando a los docentes para definir acciones que fortalezcan al niño, incorporando adaptaciones curriculares si es necesario, sean estas de acceso a la educación o grado 1, como por ejemplo el cambio de espacio, el colocar una silla diferente, todo lo que el niño requiera para darle calma. Recordemos que un niño en calma está más dispuesto al aprendizaje. Adaptaciones metodológicas o de grado 2, donde por ejemplo pueden organizar clases más dinámicas y motivadoras. Esto ayudará no solo a los niños con diagnóstico TEA, sino a todos sus estudiantes. Y también las modificaciones de contenido o de grado 3, donde se establecerán objetivos basados en las características individuales apoyadas en las habilidades. Estas adaptaciones no serán indispensables en todas las materias, sino en aquellas que el niño lo requiere. Por eso hablábamos de las características individuales. Eso es, mi Susanita. Muchísimas gracias. Un abrazo. Espero que este taller nos haya servido para conocer un poquito más a nuestros niños y estar alerta. Les agradezco mucho por estar conmigo y nos veremos la próxima ocasión.